El Junkers Ju-86 se resiste a su obligado retiro. Vuestra presencia aquí, en este tercer y último capítulo, es una prueba de que también sigue atrayendo interés y es inmune al olvido a la vez. Hoy vamos a analizar su servicio en Bolivia, tercer país en operarlo en español, un curioso servicio que me deja con más preguntas que respuestas. Volveremos a Alemania y repasaremos los últimos años como bombardero convencional en la Luftwaffe y hablaremos sobre su interesante desarrollo como avión de gran altitud, papel este último que quizá escriba las páginas más importantes de su participación en la historia como aeronave militar. Luego descenderemos con un epílogo de casi 20 años, analizando su paso por la Fuerza Aérea Sueca y sus últimos coletazos en el servicio activo. En Bolivia trabajaremos sobre el artículo firmado por Carlos Abella y que los interesados tienen a libre disposición en la web de Rollout Aerospotter, que aborda multitud de temas de interés para aerotrastornados, con un acercamiento muy completo y serio. De hecho, el artículo sobre el que trabajamos lleva inserto la referencia a documentos sobre el avión del mismísimo gobierno boliviano. Visitadla porque no os va a defraudar. Carlos Abella es cofundador de la revista Pista 18 y fundador de South American Commercial Air News. Bueno, hay muchas incógnitas sobre la compra y operación de los Junkers Ju-86 en Bolivia. Lo curioso es que los aviones que llegan, que son 4 en total, lo hacen a petición de la aerolínea LAB, Joint Aero Boliviano. Pero contrariamente a lo que nos indica la lógica, solo uno de los 4 aviones, el primero, era de la versión Ju-86Z, la opción de avión comercial. Los 3 restantes eran Ju-86K7, con morro acristalado para alojar a los instrumentos y el puesto de bombardero propio de los aviones militares. Todos se equiparon con motores Pratt & Whitney Hornet y en todos participó el Estado como parte del capital necesario para su compra. Los K7 fueron desarmados y su interior reformado para operación civil. Desconozco el alcance de estas reformas. Recordaremos que los Ju-86K no tenían ni puerta de embarque ni ventanillas, por no hablar de los puestos de artillero. Tristemente el señor Abella no lo indica, aunque es seguro que se lo ha preguntado. Imagino que simplemente no hay documentación al respecto y por eso no nos habla de ello en su artículo. Lo lógico sería pensar que los puestos de artillero de panza y ventral se desmontarían y sus huecos se cegarían con alguna cobertura. De igual forma, se abriría una puerta lateral al estilo de las versiones civiles y serían utilizados como transportes. Pero lo cierto es que de la lectura del artículo se deduce que al menos uno de estos bombarderos del modelo K sería utilizado para transporte de pasajeros. No lo he podido averiguar aún y espero que esto llegue a algún aficionado boliviano que pueda llegar a aclararnos cómo fueron convertidos estos aviones. Acabada la guerra del Chaco y firmada su paz, el Joint podía volver a sus menesteres más pacíficos y acordes a su naturaleza, como el transporte de viajeros y cargas en avión. Esta situación le hizo acordar insertarse en una gran ruta internacional que partía de Río de Janeiro, en Brasil, y llegaba a la capital de Perú, Lima. Una gran ruta que enlazaba con Europa en Río mediante Lufthansa y que a partir de ahí operaba la brasileña Sindicato Cóndor hasta la ciudad de Corumbá, en el mismo Brasil, y que enlazaba con el Joint, que allí retiraba el pasaje y lo llevaba hasta La Paz, ciudad donde la franquicia peruana de Lufthansa Perú, tomaba el relevo hasta Lima. Esta no fue la única ruta internacional abierta por LAB en aquella segunda parte de los años 30. Desde Corumbá enlazaba con otras ciudades de Brasil, convirtiéndose en otra especie de base alternativa a la que siempre fue la casa del Joint, Cochabamba, el aeropuerto Jorge Wilstermann. Las nuevas rutas exigían también una ampliación de la flota, y aquí es donde toma sentido y cuerpo la incorporación del excelente y moderno Junkers Ju-86. Se expresa que los aviones fueron adquiridos en 1937 a Junkers para el Joint, pero costeados por el gobierno boliviano. Hay que aclarar que el Joint era entonces una empresa que estaba formada por un importante aporte de capital alemán
y que por esta razón operaba productos del fabricante de Dessau, como lo fueron pues sus primeros aviones, con los que justo hace ahora mismo 100 años empezó a operar en septiembre de 1925. Eran aviones Junkers F-13, estos primeros aviones de Laab. Su flota para 1937 era exclusiva de modelos Junkers, excluyendo algún aparato Klemm. Esta situación no era rara en Latinoamérica. Los inversores alemanes copaban no pocas iniciativas empresariales. Esto, como veremos, también acabaría con la entrada en la guerra de Hitler. Las agresivas iniciativas del dictador austriaco proveyeron de la justificación necesaria para los movimientos estadounidenses precisos para ejercer un control económico más férreo en América Central y del Sur. El viejo y anhelado América para los americanos, del bueno de Monroe, vamos. Esto condujo al final de la enorme influencia alemana en el continente. De esta forma, en aquel 1937 llega el primero de los Junkers Ju-86Z. Recibe el nombre Illimani, pues en aquella fecha aún no se le confería matrícula a las aeronaves bolivianas y se les distinguía con esta forma tan romántica, un nombre. Posteriormente recibiría la matrícula Charlie Bravo 23. Se acabó el romanticismo. El Illimani es el que mayor registro ha dejado de su presencia. Fue decorado con los timones pintados con la bandera boliviana y un gran letrero en el fuselaje con su nombre, el lema de la aerolínea en su morro. Ya en 1938 llegarían los restantes 86 bolivianos, recibiéndose en marzo. Fueron bautizados como Mariscal Santa Cruz, General Pérez y Mariscal Sucre. Estos tres aviones eran de la versión de bombardeo. Carlos Abella no explica en qué rutas fueron utilizados los Junkers 86 en concreto y en cuáles no, pero es presumible que, aparte de la anteriormente citada ruta Río de Janeiro-Lima, fueran empleados en otras rutas que el autor expone, que eran aquellas propias del JOID en 1938, San Paulo-Corumbá, Corumbá-La Paz, Corumbá-Cuyaba, La Paz-Cochabamba, La Paz-Sucre, etc. El 14 de diciembre de 1938, el avión Mariscal Sucre, que se hallaba capitaneado por el aviador alemán Hermann Schrott, y completado la ruta Santa Cruz-Cochabamba con un vuelo de pasajeros en un Ju-86K, sufre un fallo mortal en una bomba de combustible en un motor. La pericia y maestría del piloto a los mandos impide un fatal desenlace. Se practica un aterrizaje de emergencia ejecutado a la perfección, pues todo el pasaje y también su tripulación salen por su propio pie. El avión, no obstante, sufre daños de consideración que desaconsejan su reparación, y aunque es almacenado a las afueras de la base de Laab, nunca servirá para otra cosa que no sean fuente de repuestos. Se perdía tristemente uno de los 4 preciosos aviones. No sería el único avión que perdería Laab. Otro modelo K, el Mariscal Santa Cruz, se hallaba en la operación de un vuelo de carga en julio de 1941 cuando declaró el incendio en uno de sus motores Hornet. El avión, con 4 almas dentro, consigue aterrizar en Cochabamba, pues la suerte quiso que este fallo le sorprendiese cuando el avión se encontraba en aproximación directa al aeropuerto. De esta manera llegan a salvar la vida, pero una vez más el avión resulta destruido e irreparable al ser consumido por un incendio que no puede pararse. En septiembre de 1939 se dotaba a los Ju-86 de instrumentos más avanzados, que permitían la operación de los aviones en mal tiempo. Creo que el tiempo en Cochabamba suele ser exigente, así que no es de extrañar que estos instrumentos supusieran una ayuda más a los pilotos del JOID que otra cosa más. Aun con todo, supone un avance técnico importante en Bolivia, y una vez más tenemos este concepto de innovación técnica unido a un Junkers Ju-86, un argumento más a favor
de que este avión fue un silencioso breakthrough, como dicen los ingleses, en la aviación de estos años. En noviembre de 1939, la aviación militar acaba adjudicándose uno de los Ju-86K, sin que conozcamos los pormenores exactos de esta situación. Hay que recordar que esta aeronave fue construida en origen para su empleo militar y que en septiembre de ese mismo 1939 había comenzado la Segunda Guerra Mundial, por lo que es previsible que las razones fueran de la mano de estos dos asuntos. El general Pérez fue transferido con el numeral 3 y se le cambia el nombre a Capitán Monasterios en el seno del ejército. La guerra, lo hemos dicho varias veces en esta serie de documentales, lo coloniza todo y hasta el rincón más apartado se ve impregnado directa o indirectamente por ella. Es así como el 14 de mayo de 1941 el Lloyd es nacionalizado, aduciendo pérdidas importantes. Bolivia adquirió todo el monto de participaciones del accionariado germano y concedió la operación de la compañía al consorcio Panagra, línea aérea estadounidense que lo operaría durante los 5 años de concesión que le había otorgado el gobierno boliviano. Aunque la quiebra financiera seguramente es incuestionable, no lo es menos el interés de los estadounidenses de echar al omnipresente capital alemán de América del Sur y Central, y la voluntad del gobierno boliviano de declararse alineado con los intereses de las potencias aliadas. Esta operación es sintomática de ello. No fue suficiente con retirar la presencia germana de su accionariado. Los nuevos operadores estadounidenses también se deshicieron de casi todo el personal alemán, incluido el laureado aviador Schrott, que tan buen desempeño demostró en el primer aterrizaje de emergencia anteriormente citado. La Escuela de Mecánica de Laab fue el único refugio teutón en la compañía. Panagra empezó a introducir nuevas aeronaves en Laab, como el Lockheed Lodestar. De esta forma, los Ju-86 iban poco a poco quedando arrinconados y con el tiempo serían transferidos a la aviación militar. En abril de 1942, empresarios argentinos que buscaban transportes aéreos para acarrear caucho, un material sumamente importante y caro, muy solicitado para el esfuerzo de guerra de cualquier nación beligerante, mostraron interés por adquirir los dos Junkers 86 supervivientes y los restos del accidentado Mariscal Sucre. El documento que habla al respecto es representativo de hasta qué punto los intereses de Estados Unidos eran decisivos en esos momentos para cualquier asunto de Laab e incluso concerniente al avión que poseía ya el ejército, pues estos aviones no podían enajenarse sin el visto bueno de la autoridad representante de los intereses norteamericanos en Bolivia. Aquello, con todo, no se materializó. La suerte de los dos aviones en vuelo y el accidentado que servía de pieza de repuesto quedaría ligado al ejército de Bolivia. El mismo decreto de expropiación del Lloyd, que se redactará un año más tarde de su ejecución, habla de la suerte del Ju-86Z y Yimani, que es tomado a cambio del bombardero que operaba Laab y que se accidentó a las manos de Hermann Schrott. El Estado promete devolver a Laab, a cambio, el pago del seguro del accidente que los alemanes no pueden conceder debido a la inmovilización de capitales de esta nación debido a causas bélicas. De esta manera se incorpora en 1942 al servicio militar el Z, ahora conocido como Capitán Beltrán o número 1, aunque nunca llegó a volar militarizado. El incendiado Mariscal Santa Cruz sería el número 2. Del número 3 ya hablamos, porque era ya militar desde 1939, y el número 4 era el accidentado, que fue entregado al ejército en 1943 para que con él pudiera también mantenerse en vuelo los números 1 y 3, que eran los únicos aviones supervivientes. El 8 de marzo de 1943
2 Junkers Ju-86 se encontraban realizando vuelos de entrenamiento de tripulaciones de forma conjunta para la aviación militar boliviana cuando fueron sorprendidos por muy malas condiciones meteorológicas. Esta situación les hace cambiar de rumbo y ambos aviones pierden su ruta. Al agotarse la autonomía de su carburante, las tripulaciones se ven forzadas a tomar tierra de emergencia en el primer sitio practicable que encuentran. Resulta ser a los márgenes del río Chaparé. La suerte de ambos aviones es diferente. El Ju-86Z número 1 y el Capitán Beltrán se daña en el intento, pero es reparable. Sin embargo, el proa vidriada, el número 3, Capitán Monasterios, acaba muy dañado y resulta dado de baja al instante. Nadie murió en los aterrizajes, pero sí en la búsqueda de ayuda, pues el Capitán Moreno se ahogó intentando cruzar el río. El número 3 se retirará a Puerto de Todos los Santos, donde es fuente de repuestos para la restauración del número 1. Nuestro último superviviente boliviano, que además fue el primero en llegar al país, y que curiosamente su número de fábrica es muy temprano, es uno de los primeros Ju-86 fabricados. Realmente vio la luz como un Junkers Ju-86B de preserie, nada más y nada menos. Vuelve al aire durante un tiempo más, pero de nuevo vuelve a estrellarse en enero de 1944. No conocemos pormenores, pero debido a la cercanía de la fecha de su accidente anterior, es posible que tuviera relación con este y las labores de prueba y de reparación. El avión se recuperó y de nuevo fue reparable. Con esta esperanza fue almacenado en uno de los hangares de su antigua casa, LAV, en Trinidad. Así estuvo de 1944 a 1948, sin embargo, el proyecto de restauración no fue nunca abordado. Y no es de extrañar. En primer lugar, en 1948, el país que creó el avión era una montaña de escombros, que se repartían sus destructores. No había recambios que pudiera servir a Alemania. Por otro lado, sería el único avión del tipo operativo, siendo un problema de recambios, amén de la improductiva demanda de especialistas, mecánicos y pilotos que supondría. El punto más importante y decisivo para apartarlo y no restaurarlo fue la aparición en Bolivia del magnífico Douglas DC-3 o C-47, disponible en gran número tras la Segunda Guerra Mundial y que se hallaba ya tanto equipando al JOID como a la Fuerza Aérea de Bolivia. Tristemente, no se sabe qué fue de los restos de esta preciosa aeronave que, de haberse conservado, hubieran supuesto un referente único de la historia de la aviación al tratarse de uno de los primeros ejemplares de Junkers Ju-86 y uno de los más azarosos representantes de la historia del JOID de aquellos años, a caballo entre Alemania y Estados Unidos, pero siempre con Bolivia. Ya os lo he dicho, este episodio de Bolivia deja más preguntas que respuestas, sobre todo ante la elección de la compra de 3 aviones bombarderos por parte del Estado boliviano para una compañía civil como LAV. ¿Sería realmente un pedido para la aviación militar y que antes de su llegada a Bolivia se viera más práctico el uso civil y su operación por LAV y su consecuente transformación en aviones civiles? No conozco los pormenores de la adquisición o los planes que pudiera tener Bolivia sobre aquellos aviones. Animo a los nacionales de aquel país que se acerquen al vídeo a arrojar luz sobre el tema. Es un hecho muy excepcional y llamativo en la historia de este avión, sin duda. En Alemania, la gran esperanza del Junkers Ju-86 se desvaneció en apenas 3 años. 1938 fue la constatación de que el tipo no iba a ser el bombardero medio estandarizado de la Luftwaffe. Ese trono lo ocuparía el Heinkel G-111. La fábrica de Berlín se destinaría a producir Heinkel G-111
y no los Junkers 86 que tenía previstos. Solo quedaban por servir 40 tristes aviones a la Luftwaffe. Estos 40 aparatos eran de una nueva versión mejorada, aunque infinitamente más antiestética. Era el resultado de escuchar las críticas de los aviadores germanos del 86, que se quejaban de la falta de visibilidad. Para ello, el fabricante de Dessau creó la variante Ju-86V10, con una proa totalmente rediseñada que exhibía un acristalamiento total del morro, ahora mucho más redondeado. Estos aviones eran en lo esencial aviones del modelo E, de motores BMW 132, pero con una nueva proa y distribución interior de los instrumentos de vuelo. Es de esta forma como nace la versión Junkers JU-86G, cuya última unidad entregada, en el verano de 1938, cerraría las cadenas de montaje del Ju-86 tan solo 4 años más tarde de que se sirviera el primer avión. Los pocos Ju-86 del modelo E que quedaban en servicio en la Luftwaffe fueron retirados de la primera línea en 1939, faltando unos meses para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fueron relegados a las, por otro lado, indispensables tareas de adiestramiento de tripulaciones para las Kampfgeschwader. Pero, con todo, durante la campaña de Polonia aún existía un escuadrón de primera línea operándolo, y fue llamado a participar en las operaciones. Estaba equipado con los últimos Ju-86, los modelo G, y no era otro que el primer escuadrón que lo recibió allá por 1935, el Hindenburg. En este momento era la Kampfgeschwader 1. El KG-1 operó sus 30 Junkers Ju-86G1 en Polonia. No supusieron ningún cambio en las directrices de la Luftwaffe, más bien aceleró su retiro de la primera línea. Estos aviones abandonarían el KG-1 acabada la breve campaña en la que no destacarían ni por bien ni tampoco por mal. Serían suplidos por el Heinkel G-111, su constante rival, también en aquella unidad y en silencio. En 1942, las versiones con motores diésel, los D, se pudrían apartados en los aeródromos de la Luftwaffe. Los modelos G y E llenaban ahora las escuelas de tripulaciones de bombarderos en aquellos días. Algunos D tendrían un destino de altos vuelos que muy pronto veremos, y otros serían víctimas del soplete y de la necesidad de aluminio. Los ejércitos alemanes detuvieron en ese 1942 su incontestable avance en Rusia. La ciudad donde el orgullo de ambos sátrapas, el soviético y el alemán, chocó definitivamente fue Stalingrado. Allí se hallaban embotelladas las tropas del eje y solo podían ser abastecidas con un complejo sistema de vuelos logísticos. Los venerables Junkers Ju-52, alma de los escuadrones especiales de transporte, eran víctimas fáciles de un espacio aéreo que los alemanes no habían podido arrebatar totalmente a los aviadores soviéticos. Los 52 caían a un ritmo tan rápido en aquellas operaciones que impedían su sustitución. Hubo que encontrar un reemplazo. Se requería aquello que hubiese disponible para crear ese vital pasillo aéreo de abastecimiento, y debía hacerse con presteza. Aquello que había disponible resultó ser 58 aviones Junkers Ju-86, que equiparían 2 escuadrones creados al efecto, los Kampfgruppen zur besonderen Verwendung, grupo de combate para uso especial, números 21 y 22. A estos aviones no se les proveyó de nada nuevo. No se aumentó su armamento ni tampoco gozaron de un espacio aéreo menos hostil que el volado por las Tia-Ju, a los que complementaban. Se les basó en Tazinskaya. La dureza de esta batalla y la exposición que sufrían las aeronaves de los KGRZBV 21 y 22
redujo su número de 58 a 16 aviones en enero de 1943. Una cifra que constata el sacrificio de estos aviadores. Estos 16 supervivientes volverían a la instrucción de tripulaciones. En estos momentos ya no había nadie a quien socorrer en Stalingrado. La batalla se había perdido. Sorprendentemente, aún tuvieron que abandonar de nuevo las tareas de instrucción los Junkers Ju-86. La Luftwaffe pensó que podrían ser elementos válidos para operaciones en teatros menos expuestos que los de la Unión Soviética. De esta manera son requeridos una vez más para operar, esta vez contra los partisanos y tropas insurgentes en los Balcanes. Estamos a finales de 1943, casi es ya 1944. Sorprende. Fueron máquinas útiles hasta el final. Estos desahuciados aviones que von Muró desestimó en aquel informe de la Legión Cóndor de 1938, redactado en base a su experiencia española. Aquellos pocos darían un servicio mucho más prolongado que el propio Rudolf Freiherr von Muró, quien perdería la vida, curiosamente, a los mandos de un Junkers, en este caso un Ju-88, que estaba en pruebas en Rechlin. En lo que, por otro lado, fue un extraño accidente de causas no explicadas de manera oficial, en el que también se sumó el hecho de que no se le abrió el paracaídas. Dos funestas coincidencias que hacen volar la mente de aquellos que opinan acerca del criticismo de este aviador contra la situación política del Tercer Reich. Sin embargo, estas supuestas posturas de von Muró todavía no han sido objeto de investigación histórica seria. Pese a las reticencias de la Luftwaffe sobre el motor diésel Jumo 205, Junkers siguió desarrollándolo, con una fe ciega que no supo ver las constantes críticas sobre su mala relación potencia y peso, sobre su mecánica y mantenimiento muy exigente, no solo en cuanto a horas de trabajo, sino a conocimientos y habilidades técnicas necesarias en los mecánicos, y finalmente a ese problema inherente al motor diésel en aviación, que era la caída de potencia por encima de los 5.000 metros de altitud. Este último problema mantuvo ocupados a los técnicos del establecimiento experimental de la Luftwaffe en Rechlin durante no poco tiempo. Para su mayor frustración, no encontraron alternativa de mejora. Bien, pues es precisamente este aspecto uno de los más llamativos de este avión y de este motor. Precisamente cuesta creer y sorprende muchísimo, si me permitís, y es uno de esos elementos muy memorables de la historia de nuestro Junkers Ju-86, que con estos problemas detrás, muy presentes, los ingenieros de la fábrica de motores de Junkers decidirán seguir invirtiendo esfuerzos y dinero en desarrollar el motor diésel de aviación y convertirlo en la planta motriz de un avión de gran altitud. Y no de cualquier avión, del primero operativo en alcanzar cotas muy altas con una cabina seriamente presurizada, el culpable de lograr los rudimentos de lo que hoy es algo tan habitual como volar a gran altitud. No me refiero a otro avión, estoy citando a la enésima vida de nuestro trascendental Junkers Ju-86, en este caso en sus variantes de alta cota, H, P y R. Tengo que daros la razón. Hubo aviones anteriores con cabina presurizada. A mí hay uno que desde luego me encanta especialmente. Es el Boeing 307 Stratoliner. Muy bien, pues este avión tenía la cabina ligeramente presurizada para alcanzar un techo mucho más bajo que el Ju-86. Podríamos decir que la presurización era una manera de dar comodidad al pasaje a esas alturas. Y no pasaba de los 8 metros de altura este avión. Atención, que a mí esto me parece una pasada, ¿eh?
para un avión que es de 1937, el Boeing 307, y que podía acomodar 33 pasajeros, que se dice pronto. Pero no es lo mismo que el Ju-86P y R. Bueno, el resultado de todo el esfuerzo de desarrollo fue un motor diésel Junkers Jumo 207, una evolución del 205 con dos compresores centrífugos en serie adheridos para solucionar el problema de la caída de potencia que resultó tener el origen en la falta de compresibilidad de los motores diésel. Los compresores eran accionados por la turbina de escape de gases. Estos gases eran refrigerados en unas cámaras de inducción entre motor y los compresores. Nadie negará que Junkers se había tomado muy en serio el problema de la alta cota, pues aún hay más al respecto. También había investigado sobre las estructuras del fuselaje que permitiesen la presurización de la cabina, al más puro estilo de los aviones comerciales actuales. Con todo esto, el fabricante de Dessau presenta un proyecto al Reichsluftfahrtministerium, Ministerio de la Aviación del Tercer Reich, de un avión de gran altitud que se suponía alcanzaría 9.000 metros, pues lo sobrepasó de lejos, que básicamente era un Junkers Ju-86D con la sección de proa modificada para acomodar a dos únicos tripulantes en una cabina presurizada de aspecto chato redondeado y cuyas ventanas cuadrangulares de plexiglas daban un aspecto futurista, a la que se accedía, además, con bastantes problemas a través de una puerta circular situada debajo del morro. Aquel avión iría equipado con los Jumo 207, por supuesto. El RLM, siglas del anteriormente citado ministerio, se entusiasmó con la idea y dio una segunda oportunidad al Junkers 86 en esta nueva versión que el fabricante diferenció como Ju-86H por Höhenflüge, vuelo de gran altitud en alemán. Aunque muy pronto sería designado Ju-86P por su comprador, la Luftwaffe. Detrás de este entusiasmo del alto mando alemán estaría la idea de utilizar bombarderos de gran altitud para dificultar las intercepciones que sus aviones de ataque estaban sufriendo en el seno de la batalla de Inglaterra en ese momento. Un vuelo fuera del alcance de estos cazas ingleses, desde luego, aumentaría la supervivencia de los aviones de la Luftwaffe y garantizaría el éxito de las misiones. Aún así, los problemas de pérdida de potencia a gran altura no habían desaparecido por completo. Solo se había conseguido reducir su aparición a una mayor altitud, y eso mismo fue el dictamen de un receloso establecimiento de pruebas de la Luftwaffe en Rechlin, que no estaba dispuesto a pasarle una a Junkers. No obstante, otras características prometedoras del avión disolvieron estas observaciones hasta hacerlas invisibles para el alto mando alemán. Y en esta ocasión, pues tengo que decir que hicieron bien en no hacerle caso a Rechlin. El prototipo, el Ju-86P V1, vuela por vez primera en febrero de 1940, mostrando la matrícula civil Delta Alpha Uniform Hotel Bravo. En marzo le sigue el PV2, segundo prototipo. Ya en los primeros compases de las pruebas se alcanzan los 10.000 metros, los 32.850 pies. Desde un primer momento se intuyó que añadiendo mayor envergadura alar se alcanzarían mayores cotas de altitud y manejo de mejor en esas mismas cotas. El tercer prototipo, el Ju-86P V3, añadió unas alas ya agrandadas, que pasaron de los 22,5 metros de los modelos normales, comerciales y de bombardero a los 25,6 metros. Este avión alcanzó los 12.100 metros de altitud máxima, pero podía rozar los 11.000 metros durante 2 horas y media de las 4 totales de vuelo que tenía el avión con su autonomía. Esto era una proeza para 1940. Lo voy a subrayar. No había nada que se le pareciese ni de lejos.
La Luftwaffe encargó 40 conversiones a partir de los fuselajes de Ju-86 modelo D retirados antes de que el programa de pruebas se hubiera dado por finalizado. Estaban anonadados con las prestaciones y no era para menos. El Junkers Ju-86P era el mejor avión en su tipo y un desafío constante porque exploraba por primera vez unas cotas desconocidas que suponían nuevos e inéditos problemas como la congelación de instrumentos a los 10.000 metros. El indicador de rate de ascenso se congelaba, el mismo altímetro se congelaba, los instrumentos neumáticos daban problemas y hasta la propia tripulación tendía a experimentar problemas más propios de una exploración al Polo Sur que del negociado de la aviación. Podían encontrarse a menos 50 grados centígrados en ciertos momentos de la misión. Todo se fue solucionando. Incluso se les cambió el starter de gas de los Jumo 207 originales por uno eléctrico que no fallaba si había que arrancar el motor en esas temperaturas tan bajas. A todo se le prestó atención. Todo menos a la comodidad de sus dos tripulantes. Estos fueron olvidados casi por los ingenieros. No solo no climatizaron la cabina, sino que se olvidaron de la dificultad de escape que suponía esa portezuela circular de la parte baja de la cabina. La puerta respondía más a un diseño estructural para evitar las fatigas de la compresión del habitáculo que a una más que necesaria vía de escape segura en caso de ser alcanzados. Esto era muy importante y era hasta cierto punto también trágico. La disculpa era que en 1939 o 1940, cuando se diseñó, no se veía la posibilidad de que nada que volase pudiera siquiera dañar este avión. Pero ante un fallo que obligase el abandono del avión, solo daba una posibilidad real a la tripulación de supervivencia, y esta era conseguir aterrizar de emergencia, opción que ya se imaginará nuestro seguidor era más que lejana, casi imposible en algunos casos. Pues bien, lo que vosotros veis no fueron capaces de verlo aquellos ingenieros de Junkers. El avión se desarrolló en dos versiones con roles diferentes. Por un lado tendríamos al bombardero, el Junkers Ju-86P1, que podía transportar las clásicas bombas SC-250 de 250 kilos o 16 bombas de 50 kilogramos, como sus hermanos mayores. La versión de reconocimiento era la Junkers Ju-86P2 y portaba 3 cámaras automáticas. Se consideró que no era necesario ningún armamento de autodefensa en virtud de que no había nadie que pudiera alcanzarles. Su mejor arma defensiva era su propio techo. El primer P operativo lo fue en el seno del Aufklärungsgruppe, literalmente grupo de reconocimiento en alemán, conocido con el nombre de Rohwell. Rohwell, como Theodor Rohwell, el teniente coronel que la mandaba y que era el padre del reconocimiento estratégico de la Luftwaffe y antiguo piloto de la Primera Guerra Mundial. Es más conocida esta ala por ser el germen de la KG-200, una unidad más famosa por operar aviones capturados al enemigo. Este primer avión fue recibido para testeo operacional en verano de 1940. Y qué mejor manera que someterlo a prueba sobrevolando el mismísimo Reino Unido, con total impunidad, a 12.200 metros, unos 40.000 pies de altura. Con el tiempo, el segundo Staffel, el escuadrón del Aufklärungsgruppe, Rohwell, tendría 6 Ju-86P. Poco tiempo después, los ataques de estas aeronaves serían tan habituales como decepcionantes para la caza británica, quienes los designarían asaltantes o asaltantes furtivos. En enero de 1941 se crearía un cuarto escuadrón, al Aufklärungsgruppe, con Ju-86P. La necesidad y razón de ser de este cuarto Staffel era desarrollar aún más rápidamente el vuelo a gran altitud. Por ello, este escuadrón se denominó Versuchsstelle für Höhenflüge, pruebas para vuelos a gran altitud,
y se equipó tanto con Ju-86P1 como variantes P2. Operó desde el norte de Alemania contra el Reino Unido en misiones de bombardeo y reconocimiento, y su inmunidad fue total. Pero nos deslizamos por la pendiente del convulso año 1941. En este año la guerra se recrudecería con nuevos actores. La URSS fue uno de ellos, que fue invadida el 22 de junio de aquel año. Para ello, los Ju-86P del cuarto Staffel del Aufklärungsgruppe son requeridos para cubrir las operaciones y se basarán en Bucarest y Cracovia, en los flancos resguardados del avance. Desde aquí penetrarán en la URSS con idénticas consecuencias a las que se pudo asistir en el frente del oeste. Los soviéticos fueron incapaces de interceptarles. También el primer y segundo y tercer Staffel son requeridos para el ajetreo del frente del este, que ha visto sus dimensiones crecer geométricamente. El primer Staffel operará desde Abukir, la mítica ciudad egipcia en la que combatiría Napoleón, mientras que el segundo Staffel se desplazaría al Mediterráneo, quedando el tercero cubriendo las operaciones en la Unión Soviética. El cuarto, curiosamente, vuelve a Alemania. Ahora se basará en Berlín-Rangsdorf como Versuchsverband, establecimiento experimental en alemán. La misión típica de uno de estos aviones comprendía unas 3 horas. Se despegaba describiendo un lento ascenso de 45 minutos hasta alcanzar los 11.000 metros, unos 36.090 pies, a una velocidad de 340 km/h, lo que llevaba unos 265 kilómetros de trayecto. A 200 kilómetros del objetivo asignado se volvía a ascender, alcanzando los 12.000 metros. Esta altitud debía lograrse a 95 kilómetros del objetivo. Cuando el avión se encontraba a 50 kilómetros del objetivo, el piloto bajaba las revoluciones al mínimo posible, aumentando así considerablemente el sigilo del avión e iniciaba una especie de planeo sobre el objetivo. El avión entonces alcanza su meta perdiendo por planeo una media de unos 3.000 pies de altura, unos 915 metros. Y aquí es donde lanza sus bombas o realiza las fotografías necesarias para el mando. Cuando todo esto termina, el Junkers Ju-86 vuelve a la vida acelerando sus motores, ascendiendo y poniendo rumbo de nuevo a su base. En medio de estas misiones no era raro encontrarse con interceptores volando por abajo, incapaces de ascender para obligarles a desistir. Allí abajo debieron ser esperpénticas muestras de una agresividad desventada, una fanfarronada vacía, sin nada en lo que pudiera ser sustentada, que provocaba carcajadas. Sus tripulaciones, quizá por esto, llegaron a apreciar a los Ju-86P de verdad. Así lo manifestaron a sus mandos. Aún así, seguían protestando por su mala evacuación en caso de ser preciso abandonar la nave, también por el enorme ruido de sus motores que les delataba de lejos, al igual que hacían sus muy visibles estelas de condensación provocadas por sus motores diésel. La principal preocupación de un piloto de Ju-86P era que el motor se parase al bajar mucho las revoluciones. Esto te hacía perder altura hasta poder arrancarlo, y con ello suponía exponerse peligrosamente. 1942 sorprende con la desactivación del cuarto Staffel y con la integración de sus aviones operativos en el primero. En mayo de 1942, el segundo escuadrón del Aufklärungsgruppe se basa en Creta y emprende operaciones que le llevarían hasta El Cairo. Aquí se romperá el escudo protector de los Ju-86P en un caliente 24 de agosto de 1942. Uno de estos aviones, en misión sobre la capital egipcia, se encuentra con un Supermarine Spitfire Mark V que inicia un ascenso. La tripulación estaba a salvo en su altitud, pero muy pronto, puedo imaginarme,
La cara del piloto comienza a demudarse en un gesto de pánico cuando observa aquel pequeño diablo de alas ovaladas subiendo sin cansarse. Se trata de un Speedy especialmente aligerado para esta misión. No sabía si lograría accionar los cañones allá arriba, pero los británicos habían corroborado que ascendía a los 12.800 metros. El avión inglés logró ponerse a las 6 del bimotor alemán, quien, indefenso como estaba, sin artilleros, porque no eran necesarios en un entorno donde nadie podía alcanzarlos, pasó a ser ahora el esperpento del que antes hablábamos, grotescamente inútil para defenderse a sí mismo. Fue alcanzado de muerte en un motor y se estrelló en el Mediterráneo, pereciendo sus 2 tripulantes pertenecientes al segundo escuadrón. Detrás de este derribo hubo mucha decepción por parte de la RAF y mucho trabajo en el escuadrón de vuelo especial, al que se le encomendó la manera de derribar a estos asaltantes furtivos, como los llamaban. Para ello, un aviador, Emanuel Galitzin, estuvo explorando a marchas forzadas el vuelo en altitud en un simulador de caja hermética y despresurizada en Farnborough, donde ensayó cómo pilotar en esas condiciones y qué equipo debía llevar y hasta vestir para no congelarse. Este hecho cambió el parecer de las tripulaciones, que ahora pedían defensas en sus vulnerables Ju-86P. Esto provocó la adopción de una ametralladora Rheinmetall Borsig MG-17 de 7,92 mm montada en la cola y accionada por el piloto de forma remota. Un armamento de respeto más que para dar confianza a las tripulaciones que para ser efectivo plenamente. Aunque el episodio del derribo del avión del 24 de agosto de 1942 pueda parecernos sorprendente, lo cierto es que Junkers había contemplado esta posibilidad muchos meses antes, y en ese mismo 24 de agosto, precisamente el mismo día, despegó la primera misión operativa contra Inglaterra de una evolución trascendental de este avión, el Ju-86 modelo R. Esta nueva versión se distinguía por tener una envergadura incluso mayor a los modelos P. Ahora llegaban de los 25,6 metros a los 32 metros de envergadura, algo monstruoso y totalmente antiestético. Y también por llevar las hélices cuatripala para sus Jumo 207. Internamente, estos motores diésel incorporaban ahora una inyección de óxido nitroso que les confería más potencia. También se les dotó con una carga de combustible, lo que le llevó a incrementar su autonomía en casi el doble, de 4 horas de vuelo de los P a 7 horas y 10 minutos que se conseguían con la versión R. Los alemanes demostraron estar un paso por delante en la carrera técnica por la altitud. No hubo cambio en cuanto a equipos fotográficos, ni tampoco carga de bombas. Al igual que antes, habría una versión de bombardero y otra de reconocimiento. Pero atención, porque si antes el P1 era un bombardero, ahora resulta que el R1 era la versión de reconocimiento y el R2 era la de bombardeo. En las pruebas, el techo del avión llegó a los sorprendentes 14.400 metros, muy lejos de los 12.800 metros de nuestro Spitfire 5 aligerado. Aunque las primeras entregas del modelo R se las llevó el primer escuadrón del ala del Versuchsverband de Berlín-Rangsdorf, remarcable que en septiembre de 1942 los Junkers Ju-86R se fueron ubicando en un ala casi autónoma, la 14 KG-6, situada en Holanda, aunque estas unidades comprensiblemente se movían mucho y también las observamos en una base avanzada en Francia, en Boubès. El ala atacó objetivos en Bristol, Luton y Aldershot. Curiosamente, esta ala es desintegrada
un mes más tarde, en octubre de ese mismo año, y no he conseguido averiguar ni cuáles fueron las razones que hubo detrás de esta decisión, ni tampoco qué fue de sus Ju-86R. Todo es muy oscuro en este periodo de la historia del Ju-86. Aunque los técnicos de Junkers llevaban la delantera, sus rivales se resistían a dar por perdida la carrera. Esto es más, había otra pugna de esas que hacen historia entre el Messerschmitt Bf-109 y el Spitfire, que espoleó al pequeño caza británico con la aparición de su modelo Mark IX. Esto también acortó considerablemente distancias con el Ju-86 y el 24 de septiembre de 1942 un piloto británico, el anteriormente citado Emanuel Galitzine, despega con su Spitfire del Special Flight Squadron de Northolt para interceptar a un Ju-86R que se le había escapado a unos Spitfire Mark V del 451 Escuadrón. Era el avión de los tenientes Horst Goth y Erich Sommer, perteneciente al 14 KG-6, que pretendían bombardear Cardiff. Galitzine no pudo derribar al incursor, pero logró dañarlo. Demostró que se podía alcanzar a los Junkers. Lo hizo con un Spitfire Mark IX especialmente modificado, al que se le encasquilló un cañón por el frío y que logró ponerse detrás del Junkers varias veces, a pesar de la inyección de óxido nitroso sobre los Jumo 207 que los alemanes accionaron, y luchando en 3 ocasiones el piloto inglés contra una barrena en la que su avión, que era muy ligero, entraba cada vez que accionaba el disparador de sus cañones, que disparaban tan solo en un costado, provocando la barrena que antes decíamos, por estar descompensado el aparato y ser muy ligero. La cuestión es que el escudo de invulnerabilidad volvía a ser de cristal, tan solo un mes más tarde de la entrada en servicio de los R. Al regreso del Ju-86 de Goth Sommer a Beauvais, la Luftwaffe se plantearía mucho volver a hacer misiones de bombardeo de gran altitud. Y puede que aquí esté el fundamento de acabar con la 14 KG-6 tan solo un mes más tarde de su creación. Tristemente me imagino que Galitzine no sería consciente del alcance de aquellos disparos encajados en el fuselaje del 86. Él solo podría ver que se le había escapado después de recuperar hasta 3 barrenas inducidas por disparar solo un cañón y luchar contra la altura y las estelas de humo aceitoso del Ju-86 de Goth y Sommer que empañaban su parabrisas. El sacrificio de aquel hombre logró que aquel intento de bombardeo de gran altura fuera también el último. Había logrado cumplir con la misión que le habían encomendado y había salvado no pocas vidas por ello. Como explicaba, a partir de septiembre de 1942 la historia del Ju-86 es más opaca. No he conseguido mucha información sobre él. El frente del este fue más propicio para el avión, pues hasta la entrada en este teatro del Yakovlev Jak-9 modificado a finales de 1942 y principios del 43, nada podía hacerle frente al Ju-86 modelo R. Sin embargo, el segundo Staffel de Creta sí que registró con sus P más encontronazos desagradables con los ingleses. Aún así, los planes de Junkers no decayeron y se encontraban al respecto con una nueva implementación del motor Junkers Jumo 205. Esta vez sería el Jumo 208, que equiparía a un proyecto de nuevo del Junkers Ju-86, el R3. El R3 pretendía llevar al bimotor a 16.000 metros de altitud, gracias a conectar sus motores diésel a un motor instalado en el fuselaje que querían que fuese un Daimler-Benz DB605T, el motor del Bf-109. Pero a estas alturas la ilusión del Ministerio del Aire alemán había decaído bastante ante el avión y el tipo de misión también, y lo rechazó,
confiando en otros aviones de reconocimiento con techos más bajos pero menos exigentes, que eran más numerosos y más rápidos, y que provenían también de Junkers, los Ju-88. Hubo otro proyecto, aparte de este Ju-86R3, era el Ju-186, un Ju-86 cuatrimotor equipado o bien con 4 Jumo 208 o con la última evolución del Jumo 205, el llamado Jumo 218, que nacía de la unión de dos motores diésel alimentando un único eje para una única hélice. Eran dos motores aunados como la planta motriz de los Heinkel HE-177 Grave, que es el avión más famoso con esta configuración que se me ocurre y que quizás os suene. Desde luego que os sonará más que este proyecto del Junkers Ju-186, que no llegó a despegar de las hojas de diseño y casi que mejor, porque preveía montar un antiestético tren de aterrizaje fijo. Ese tren y las alas desproporcionadas que le habían puesto, que eran aún de mayor envergadura, y el morro chato presurizado, hubiera hecho lo imposible, que era afear la belleza que tiene este avión, el Junkers Ju-86. Para cumplir con el plan de defensa de 1936, la Fuerza Aérea Sueca, Svenska Flygvapnet, necesitaba un bombardero medio con el que se pretendía equipar a las flotillas F-1 en Vasteras y F-7 en Satenas. La comisión técnica apreció que el candidato más idóneo para la labor era el estadounidense Douglas DB-1, más conocido como B-18 Bolo. Era el que mejor se ajustaba a los requisitos suecos. En aquel entonces Estados Unidos no permitió la exportación del modelo, con lo que la comisión se dirigió al Reino Unido y a Alemania para evaluar candidatos de nuevo. La opción alemana, a priori, no era la más apetecible. Los suecos buscaban un rearme precisamente para hacer frente a los posibles peligros de una guerra en Europa, y Alemania era uno de los países que no tenían reparos en comenzarla. No era bueno depender de un país que podría llegar a ser tu enemigo. Así las cosas, no es de extrañar que se acabase buscando en el Reino Unido alternativas, y esta fue el Handley Page Handem. Se adquirió un avión con la finalidad de someterlo a extensas pruebas. No obstante, las pretensiones militares se opusieron a las políticas y la Flygvapnet impuso su criterio, que juzgaba las opciones alemanas, el Heinkel G111 y el Junkers Ju-86, como mejores aviones que el Handem para Suecia. En opinión de Lars Henriksson, articulista especializado de aviación sueca y cuyo artículo sobre el Ju-86 puede leerse en la web de abrosis.nu, la comisión se decantó por el Junkers Ju-86 pese a su diseño más obsoleto, dice Lars, porque la Luftwaffe había ya en 1936 elegido que el Heinkel G111 iba a ser su bombardero medio preferente y toda la fabricación iba a ser absorbida para Alemania. El Ju-86, en cambio, sí estaba disponible para la venta, y hasta lo que era más interesante, para su fabricación en Suecia. Personalmente considero que aún quedaban 2 años para que la Luftwaffe se decantase claramente por el Heinkel G111. Hay que recordar que nuestro contexto es 1936 y el Ju-86A solo llevaba unos meses de operación con la Fuerza Aérea Teutona. Solo puedo especular al respecto, pero yo me inclino más por pensar que la Flygvapnet buscaba un avión que ofreciese posibilidades de fabricación en el país, y para ello la habilidosa y experimentada sección comercial de Junkers demostró mayor habilidad que la de Heinkel. Sea como fuera, Suecia se convirtió en el primer cliente exterior del Junkers Ju-86 en ese 1936. El avión fue paseado por la Exhibición Universal de Estocolmo de aquel año, cuestión que demuestra las aptitudes comerciales de las que la marca de Dessau hacía gala, que de un plumazo daba la oportunidad al gobierno sueco
de publicitar su esfuerzo y apuesta por el desarrollo técnico, y a la vez también ponía un producto Junkers en toda una exposición universal. No fue todo un camino de rosas para Junkers, Los suecos no querían el motor diésel que tan unido estaba al Ju-86. La situación llevó al fabricante a equipar a uno de sus aviones de bombardero del modelo A con motores radiales refrigerados por aire Pratt & Whitney Hornet para satisfacer a los escandinavos, y se lo entregó para pruebas en diciembre de 1936. La cuestión funcionó. Los suecos solicitaron 3 aviones a Junkers equipados con los motores Hornet. Recibieron la designación de exportación Ju-86K1 y exteriormente, salvo por sus plantas motrices, eran similares a los bombarderos alemanes de la versión mejorada D. En Suecia recibieron la designación local B3 y se encuadraron en Vasteras, en la Flottilj 1 F1. Sus nuevos usuarios se mostraron encantados con el avión y solicitaron un nuevo pedido por 37 aviones más. Pero en cambio estos estarían equipados con una nueva planta motriz de fabricación sueca, el NOHAB Flygmotorfabriker MI3, que básicamente era un Bristol Mercury 3 fabricado por NOHAB. Solo se habían completado en Alemania 20 aviones en esta configuración cuando sus nuevos dueños decidieron que los restantes aviones del pedido a Junkers irían equipados con una versión algo más potente, aunque la verdad es que nada significativo ni reseñable, del motor de NOHAB, el MI-12, que ya os podréis imaginar fue el resultado de fabricar bajo licencia el Bristol Mercury 12 en Suecia. Los primeros 20 recibirían la designación de fábrica Ju-86K4 y la designación de la Flygvapnet los designaría como B3A para diferenciarlos de los otros 3 primeros aviones. El resto, los 17 que portaban el motor MI-12, tendrían la designación de Junkers Ju-86K5 y la nomenclatura local B3B para distinguirlos de las otras 2 versiones previas. Estos 40 aparatos serían recibidos durante el periodo de 1937 a 1938 y serían testimonio del cambio de escarapelas en el país, del círculo blanco y coronas negras empleado hasta 1937 al que actualmente conocemos en azul y amarillo, que se empezó a emplear desde 1937. El contrato con Junkers aún recogía 40 aviones más, que en cambio serían fabricados en Suecia y no en Alemania. En Trollhättan, íntegramente, estos aviones se iban a fabricar por la compañía Saab, empresa trascendental para la aviación sueca, que aún hoy se responsabiliza de la construcción de los nuevos Gripen modelo E. En teoría, estos aviones debían ser servidos a la Fuerza Aérea Sueca entre 1939 y 1942, pero debido a complicaciones técnicas inherentes a la fabricación de una tecnología avanzada, partiendo casi de cero, las entregas irían con un año de retraso. Este retraso sería trascendental para el programa, pues la Flygvapnet se echaría atrás antes de completar el pedido en favor de la fabricación del Northrop A-17 bajo licencia, el conocido en Suecia como P5, una evolución del Northrop Gamma que encandiló a la Fuerza Aérea Sueca con sus prestaciones de bombardeo en picado. Del total de 40 aeronaves que se iban a construir por Saab, tan solo llegaron a completarse 16 por esta razón. Los construidos por Saab recibirían también una designación propia en Junkers, serían los Ju-86K13, y una nueva designación del país escandinavo, los B3C, porque también cambiaron aspectos como en las anteriores versiones. Los fabricados localmente portaron motores sustancialmente más potentes, una nueva versión fabricada con licencia por NOHAB de los Mercury, esta vez en su modelo MI-24,
que desarrollaba 920 caballos contra los 825 y 800 caballos de las anteriores motorizaciones. Pero curiosamente, de estos 16 aviones hubo un único ejemplar que montó otros motores. Estos eran los PZL Mercury 19, una versión menos potente que el NOHAP anterior, pero que guardaba mucha relación con este mismo, porque ambos eran fabricaciones licenciadas de los modelos del motor británico Bristol Mercury. El PZL se fabricó en Polonia, que fue la primera víctima de la guerra y que comprensiblemente no sería una fuente constante de motores. Para rompernos la cabeza, este único avión recibiría una nueva versión, el B-3D. No es de extrañar, ya os lo podéis imaginar, que con 56 aviones y con 5 plantas motrices diferentes a alguien se le ocurriera estandarizar versiones y así simplificar la vida del personal encargado de los recambios, la logística y los mantenimientos. De esta forma, 15 aviones, de los primeros fabricados en Alemania, fueron estandarizados a la versión B3C. Recibieron la designación B3C2. Pero si no contamos el 2, en poco más diferían de los otros aviones del modelo C. Eran idénticos en equipos, con un trascendental equipo de radio que suponía llevar a bordo a un técnico que también era el artillero de panza y que era de vital trascendencia la operación de estos aviones por los suecos, pues era fundamental para su operación interconectar los aviones entre sí mediante este equipo de radio y también con su mando en tierra. Una figura muy importante de la tripulación, este hombre. Los Ju-86 de la Flygvapnet no llevaban las ametralladoras defensivas Rheinmetall Borsig MG-17 o MG-15, sino unas Browning de 7,9 milímetros, fieles testigo de la atracción que sentía este país por la industria de guerra de los Estados Unidos en este momento. Los suecos estaban contentos con su nuevo avión. Es algo que puede extrañar al conocer el apodo que se le dio la Fuerza Aérea Sueca a este avión, el cerdo volador. Pero en estos últimos años de la década de los 30, aquellos tripulantes que lo bautizaron de esa manera estaban lejos de imaginar que se iba a convertir en una herramienta fundamental para conservar su soberanía nacional. Literalmente, Aníbal estaba a las puertas cuando los alemanes desarrollaron a comienzos de abril de 1940 la operación Weserübung, en la que se invadió y conquistó Dinamarca, que duró muy poco, y a la vez se hizo lo propio con Noruega. Esta tardaría unos meses más en rendirse completamente al Tercer Reich. Los alemanes habían llevado la guerra hasta el país vecino de Suecia. Lo único, lo vuelvo a repetir, que podía volar incluso con mal tiempo contra los alemanes en aquel momento de amenaza total eran los Junkers Ju-86. Un salvavidas ante un océano de uniformes grises y verdes que habían dejado a Alemania y que aparentemente no se detendrían ante nada. La tensión de aquel mes de abril de 1940 es difícil de transmitir. El alto mando y el gobierno sueco estaban convencidos de que ellos eran los siguientes y se pusieron en marcha para impedirlo. La Flottilj 1 de Basteras estiró como pudo a sus escuadrones por la geografía de Suecia. El escuadrón 1 se envió al norte de Helsingborg, vigilando los desembarcos de la zona de Bastad. El escuadrón 2 se quedó en las cercanías de Gothenburg. Desplegó los 86 de avanzada al Báltico y empezó la acción. El 13 de abril, un Ju-86 dispara unas salvas de advertencia en una intercepción contra un Heinkel
HE-111 de la Luftwaffe entre Basterona y Marstrand. El día siguiente llegan las represalias alemanas y un Ju-86 que observa los movimientos de la Kriegsmarine en el Báltico es disparado por barcos alemanes y por un Messerschmitt 109 que rondaba el lugar, pero los hábiles aviadores escandinavos consiguen escabullirse entre las nubes y salieron de esta manera indemnes. Ese mismo día los Ju-86 atacarán esos mismos barcos sin consecuencias para ninguna de las partes. La situación era candente y se empezó a analizar al enemigo y a los Ju-86 y sus debilidades con la intención de desarrollar tácticas que sacasen lo mejor de los aviones y se lo pusieran difícil a los germanos. El principal problema era la velocidad de estas aeronaves frente a los nuevos cañones antiaéreos Flak alemanes. Para ser un blanco difícil, los grupos de aviones que supuestamente fueran a realizar un ataque contra los alemanes se separarían en 3 grupos y con ellos se constituiría un ataque en lo que se llamó par de pinzas. Uno de los grupos tenía que volar en una desviación de 30 grados con respecto al objetivo. El otro lo haría a 60 grados con respecto al objetivo y el tercero iría en ruta, directo hacia él. En un momento determinado, cada uno corregiría el giro para converger desde varios puntos sobre el lugar a atacar, despistando de esta manera a la antiaérea alemana, que no sabría con exactitud por qué lado llegarían los Junkers Ju-86 suecos. El día 19 de abril, los Ju-86 que vigilaban de cerca los movimientos de la Kriegsmarine vuelven a ser disparados por los barcos que son objeto de sus patrullas marítimas. El 21, de nuevo, hay un encontronazo entre un Heinkel G-111 y un Ju-86 en la bahía de La Holm. La pelea entre ambos queda en tablas y el Heinkel G-111 ceja en su violación del espacio aéreo sueco huyendo. El 26 de abril de 1940 se registra el último incidente reseñable en el que participa un Ju-86, o mejor dicho un B-3, de la Fliegbabnet. En este caso, nuestro avión interceptará a otro Junkers, un Ju-88 de la Luftwaffe, con el que intercambiaron algunos disparos, más por orgullo que con ánimo de herir, para posteriormente ir cada uno a su lugar de origen sin ninguna consecuencia. En 1944, ni la Luftwaffe ni la Kriegsmarine eran un problema tan serio. La amenaza de la invasión perdió considerable fuerza cuando el Tercer Reich se fue metiendo él solito en varios frentes que no podía mantener a lo largo de los años 1941 y 1942. De igual forma, la función principal del B-3 era el bombardeo, y ya había nuevos aviones en esta misión en la Fuerza Aérea Sueca. Sin embargo, se desempeñaron bien en sus imprevistas misiones de patrulla costera del año 1940, y 4 años más tarde, en 1944, y pese a su escueto avance, se les asignó la misión. Fueron estacionados en Ronneby, en el seno del Flottilk 17, y comenzaron a realizar misiones de patrulla marítima, pese a su corto alcance. Hacen las veces de aviones torpederos y reciben la designación local T3 por ello. Seguramente fueron modificados para esta misión, pero no he podido verificarlo, que es presumible dado su cambio de rol y también de designación. Con la F-17 de Ronneby estarían hasta 1948, momento en el que son retirados de esta función. Han pasado 13 años de su inicio de operaciones con la Luftwaffe y 14 desde que fueron diseñados. La frenética actualización del arma aérea durante la Segunda Guerra Mundial hace presumible que estos aviones hubieran llegado a su final
todo un final de sus días. Pues no, estaban todavía a mitad de su vida operativa en la Fuerza Aérea Sueca. Es increíble, pero cierto. Los suecos realmente apreciaron a estos cerdos voladores y enviaron a 12 de vuelta a Saab para ser de nuevo modificados, esta vez como aviones de transporte con la designación T-9. La idea partía del buen resultado que había dado la operación del antiguo Ju-86Z, que había sido un avión comercial sueco que la Flygvapnet había comprado a la Swedish Airlines y que había operado como transporte. Ahora los Ju-86 bombarderos eran adaptados para sucederle, añadieron nuevos equipos y se eliminaron los puestos de artillero trasero y ventral, cegándose completamente y en el caso del superior cerrándolo con una pequeña joroba. 3 ventanillas circulares en cada costado se instalaron para dar iluminación y comodidad al interior de estos renovados T-9. Los aviones fueron enviados a la Flottilj 11, pero como es normal, estuvieron desparramados por todas las bases de la Fuerza Aérea Sueca. Estos increíbles aviones serían los últimos en operación de esta máquina de Dessau. Los últimos Junkers Ju-86 de la Flygvapnet y del planeta alzarían por última vez sus alas para ser mecidas por el viento en 1958. 1958. 22 años después de aquel primer vuelo con los suecos y 24 más tarde de ese noviembre de 1934, cuando esta joya incomprendida de la aviación se levantó aprobando al cielo por primera vez. Hoy aún puede verse uno de estos aviones preservados. Como no, está conservado en Suecia, en el Museo de la Fuerza Aérea Sueca en Malmsland, cerca de Linköping. Se trata de uno de aquellos aviones fabricados en Alemania por Junkers, un antiguo Ju-86K4, de los que entraron en servicio con los motores NOHAP MI3. En concreto es el Wehr Number 0860-412. Fue modificado como transporte T-9 y así puede verse con los colores de su última ala, la Flottilj 21. Es conocido como Blue Adam por su A azul pintada en el morro. Está perfectamente restaurado y conservado. Una buena razón para convencerte en visitar el museo si tienes la fortuna de visitar aquel país. ¿Único superviviente? Bueno, hace un tiempo recuerdo que vi una noticia de estas que tan rápido aparecen en internet, tan rápido son sepultadas por otras noticias del enorme, rápido y continuo flujo que sacude nuestra fatal existencia digital. En aquella, que os adelanto no he podido recuperar pese a constantes búsquedas, hablaban de un Junkers Ju-86 sumergido en un lago, hundido y preservado por las frías temperaturas suecas que tuvo que amerizar en 1943. La noticia era verosímil, pues creo que la fuente era de la misma Fuerza Aérea Sueca, por lo menos a mí me lo pareció. La noticia y el hallazgo debió de ser en torno a 2019. Espero que sea verdad y que se pueda extraer, ya de paso que exista la voluntad por parte del gobierno sueco de hacerlo y también de conservarlo. Las razones para hacerlo están expuestas en estos 3 humildes vídeos que con estas palabras acabo. Ha llegado el final de nuestro monográfico sobre el Junkers Ju-86. Quiero agradeceros a todos los que habéis llegado al final vuestra insistencia y pediros perdón si ha resultado ser un poco peñazo.
aunque tengo la sensación de encontrarme ante auténticos especialistas en la historia de la aviación. Para serlo no es necesario tener un título ni una licencia de vuelo. El único combustible de ese motor es el interés por aprender más. Pues muy bien, a todos esos especialistas que me estáis oyendo ahora mismo, espero que aportéis más datos, que complementéis el vídeo, que lo maticéis, que lo enriquezcáis con vuestros comentarios. No quiero irme sin enseñaros estas fotografías. Una es de 1937 y la otra de 1958. Hay algo que guardan en común: el Junkers Ju-86 de la Flipbab-Net. Correcto. Pero fijaos en el cambio de sus acompañantes. ¿Podéis comprender con esta foto lo que intento explicaros? Un vetusto biplano era el caza del momento de su entrada en servicio. Con el tiempo la aviación dio un enorme salto hasta llegar a un reactor equipado con radar, un de Havilland Vampire, que no solo dejó atrás al biplano, sino al sustituto, y al sustituto de quien lo reemplazó a este biplano. Y sin embargo, allí estaba la figura de un Ju-86, aguantando épicamente, acoplándose a otras misiones, pero siendo igualmente útil. He intentado con esta serie no abrumaros con datos técnicos, que solo perduran en las mentes más fotográficas. He intentado críticamente establecer al Junkers Ju-86 en su tiempo, con los aviones con los que podía medirse, y me he encontrado sorprendido ante su fama de bombardero desechado e irrelevante, de avión comercial fracasado. Espero haber dado argumentos suficientes como para establecer dudas serias al respecto. Hemos establecido que la diferencia contra su principal competidor, el Heinkel G111, fue mucho menor de lo que pueda parecer. Hemos advertido que fue un avión relevante desde el punto de vista de su exportación. Hemos sido testigos, comparándolos con sus coetáneos, de su nivel, que estaba lejos de ser bajo. Hemos comprendido su importancia real como avión de pasajeros en su tiempo y las particularidades del transporte comercial en este momento. Nos hemos metido con él en el combate y hemos visto cómo nadie pudo arañarlo en alta cota durante los primeros años de la guerra. Era inalcanzable para los expertos Spitfires y Yakovlev's Yak 9. Hemos constatado cómo un país dependió de él para seguir siendo libre. Le hemos visto volar con motores diésel Jumo 205 y Jumo 207, con motores radiales refrigerados por aire Siemens SAM-22, Pratt & Whitney Hornet, o su homólogo de fabricación alemana BMW 132, con los Bristol Mercury, de diferentes versiones, y hasta con motores lineales refrigerados por líquido Rolls-Royce Kestrel. Nadie puede negar que era un avión versátil, donde podían acomodarse tantos tipos de motores como uno pudiera imaginar. Hubieron hasta planes para equiparlos con Non-Ron Mistral, versátil desde sus nacimientos dimórficos, al ser a la vez bombardero y avión comercial. Pero también avión correo, avión de reconocimiento, de transporte de tropas, de transporte de mercancías, patrullero marítimo, entrenador de tripulaciones, bombardero, entrenador de radar. Un avión memorable, al que hemos visto cazar récords de altitud, abrir ese mundo a la humanidad, que hoy en día vuela cotidianamente por esos lugares en los que no hace tanto eran un vedado de los Junkers Ju-86, que fue el verdadero padre del vuelo que hoy utilizan miles de turistas cuando eligen el avión para asomarse al mundo. Hoy despedimos a este bombardero medio y avión comercial, mostrando a otro grande de la historia de la aviación, el McDonnell Douglas F-4 Phantom II, que ha pasado a la historia merecidamente como el fabuloso Phantom. Pues bien, la aviación estaba en este preciso punto tecnológico en el año 1958, el mismo año que representó el final del Junkers Ju-86. Fue el ocaso de un grande y el nacimiento de otra joya aeronáutica. Hasta ahí llegó este avión que hoy despedimos. Muchas gracias por aguantar el peñazo.
Espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado. Sería desde luego algo increíble. Seguiremos indagando juntos en otros aviones desconocidos o pasados a la oscuridad de la historia. Muchísimas gracias a todos por seguir ahí. Hasta un próximo episodio.